Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí tengo una super mujer, pero antes de decirles exactamente quién es Ángela, les voy a recordar a todos los que van llegando que este es el podcast Soy la Artista de mi Vida, que es un podcast enfocado en inspirar, en mostrar historias de éxito y todo lo que hay detrás de eso, porque muy fácil se ve lo bonito, los logros, pero todo lo que hay detrás, todo lo que uno tiene que pasar, todas las cosas que uno tiene que llevar y superar para poder llegar a donde uno quiere, es lo que a mí en lo personal me encanta y me gusta ayudar a la gente a través de historias como la tuya, como de muchas otras personas que a lo largo de los episodios van a estar acá. Y bueno, sin más ni menos, quiero darle la bienvenida a Ángela Silva, una maquilladora profesional, una mujer, madre, hija, que ha logrado muchas cosas y sé que vas a seguir logrando. Amén. De la mano de toda la gente que la acompaña, en especial su esposo Robert, que está acá con nosotros. No sabemos si va a salir por acá, pero está aquí. Bueno, gracias Clara por la invitación. De verdad que me siento honrada porque estamos haciendo este episodio juntas, porque sabes que te tengo mucho cariño. Hay una amistad de por medio de muchos años donde vivimos etapas bonitas, no tan bonitas, pero conocemos nuestro camino, todo lo que hemos recorrido. Y wow, que esté yo hoy aquí, para mí es un privilegio también apoyarte, ¿ok? Porque sé que todos tenemos sueños, tenemos metas y me encanta, siento que uno de los propósitos de mi vida es apoyar a otras mujeres a crecer, y por eso es que cuando me hiciste la invitación te dije, por supuesto, como sea, pero yo voy, yo te ayudo, yo te apoyo, quiero que tenga, o sea, voy a estar detrás, me voy a suscribir para estar pendiente de todos los invitados que vas a tener. Y bueno, que yo sea una de todos ellos para mí es magnífico. Ella es la primera en inaugurar este nuevo estudio. Bueno, no es nuevo, pero está remodelado. Bello. Bueno, Ángela, uno de los propósitos que yo te traje para acá, o que pensé en ti, primero necesitaba aprovechar la oportunidad que ibas a estar en Houston, porque esto no es algo que pasa tan rápido. Y segundo, porque definitivamente eres una mujer que inspira a muchas mujeres, pero mucha gente no conoce todo lo que hay detrás. A la Ángela que ha sufrido, a la Ángela que ha llorado, a la Ángela que se ha sudado cada gota de maquillaje, cada paleta, cada brocha, en fin, todas las cosas que incluso yo, para los que no saben, yo conozco a Ángela de hace muchos años. No vivimos cerca, por eso no hemos podido coincidir tanto. Sin embargo, hemos tenido momentos que hemos compartido, sobre todo cuando estábamos en Venezuela, y me acuerdo de esa Ángela inocente, con muchas ganas de vivir, de amar, porque eres una mujer que ha amado profundamente y me consta, que ama a sus hijos, que ama a su familia y que ha ayudado a quien puede. Porque yo sé que es así. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta. De todo aquel que me rodee, me gusta juntarme con gente así, que yo sé que hey, no importa si hoy estoy mejor que tú puedes estar mejor que yo el día de mañana, pero ahí estamos. Ahí estamos. Cuéntale a la gente, Ángela, ¿cómo comenzó Ángela, la maquilladora, pero la persona, ¿ok? Bueno, yo siempre he sido una persona que, bueno, siempre me impulsan mis propias metas o mis propios sueños, y siempre me ha gustado superarme a mí misma, ¿no? Desde muy jovencita a mí me gustaba ganarme mi propio dinero o tener mis propios reconocimientos, ¿no? Siempre buscaba la manera de que mis papás se sintieran muy orgullosos de mí. Eso para mí era, o sea, como lo primordial, ser la mejor en notas, yo me destacaba en todo lo que mi papá, me acuerdo que me inscribía en absolutamente todo, y yo siempre trataba de destacarme, de sentir ese reconocimiento y ese orgullo, porque me acuerdo que mi papá me grababa con una filmadora y lloraba narrando lo que estaba sucediendo, y eso desde chiquita a mí me dio esas ganas de siempre brillar, ¿no? Porque mi papá siempre, él era mi fan número uno, es mi fan número uno. Y siempre estaba ahí detrás de la cámara aplaudiéndome, hija, tú eres la mejor, hija, tú puedes. Y siempre me daba esas palabras, y a medida que fui creciendo, como que aunque mis papás me apoyaron, gracias a Dios, en todo, siento que fui una hija, como dicen, de mami y papi. Okay. Porque mi papá y mi mamá me daban absolutamente todo. Tenía, gracias a Dios, el privilegio de tener un hogar, un hermano, una familia bonita, mis estudios, me dieron todos mis estudios. Y mi papá, aunque me ayudaba en todas mis necesidades, yo siempre buscaba la manera de valerme por mí misma. ¿Él en algún momento él te dijo, hija, tienes que buscarlo, tienes que lucharlo? No. ¿O simplemente era algo que estaba en ti? Imagínate que mi papá me regañaba porque él me decía, hija, tú no puedes estar pensando en trabajar.
usted tiene que enfocarse en sus estudios, porque usted es una hija, una niña de 20 puntos de cuadro de honor y usted lo único que se puede enfocar es en eso, en estudiar, porque yo le doy todo. Es que no era común, no es común. Hoy día creo que se ve un poco más por todo esto de las redes sociales, que la gente muy joven quiere hacer dinero desde muy temprana edad, pero en aquella época nada que ver. No, incluso yo me acuerdo que de mis amigas, yo era como siempre la líder de ellas y yo las pasaba buscando porque mi papá me dio un carro para que yo fuera a la universidad porque mi papá no me dejaba tomar ni taxi, ni carrito, ni bus. Te cuidaba mucho. Era muy protector. Sí, él una vez yo me acuerdo que me dejó una peluquería y se tardó en irme a buscar y yo tomé un taxi y a mí me castigaron todo el fin de semana por yo haber hecho eso de no esperarlo sin preguntarle, para que tú sepas más o menos la magnitud de las cosas. Pero más sin embargo, yo siempre era también un poquito rebelde, siempre quería como salirme de eso. Desafiar ese... Sí, y mi papá me daba, por ejemplo, una mesada semanal y yo me reinventaba y decía, bueno, y yo, para mí no es suficiente, yo necesito más. Y entonces venía y empezaba a vender cosas en la universidad. Okay. Yo me llevaba catálogos de esos de Bell, de Saison, de esas marcas que uno vendía por catálogo. Y yo me acuerdo que yo en el salón les pasaba el catálogo a todas las compañeras y ellas me compraban, yo les llevaba, tenía en la maleta del carro zapatos que yo vendía por... Parecía las turcas de esas que andaban con los zapatos. Cuando veían todas las mujeres en el estacionamiento probándose los zapatos, porque yo era la modelo de los zapatos. Yo llegaba con los zapatos y decía, miren, hoy tengo este modelo. Lo tengo en talla 35, 36, 37, 38. Y así van conmigo. Entonces yo hacía la platica y yo con eso me daba mis gustos. Pues como que me compraba, yo era fan en esa época de los sneakers Skechers. Los Skechers que los comprábamos en Ciudad Chinita y eran súper caros. Uno tenía como que ahorrarlo de poquito en poquito. Y entonces para mí el mejor regalo que me podían dar era unas Skechers. Okay. Y yo reunía para comprarme mis Skechers. Luego vino la moda de Hollister, Aeropostale y eso. Y yo estaba en una universidad donde yo tenía una beca por tener un promedio muy alto y PDVSA, la empresa donde trabajaba mi papá, a mí me becó. Okay. Y le daban todo, hasta el dinero para que yo tuviera transporte, una semana como una mesada para mí y todo el estudio. Entonces, a pesar de eso, yo buscaba siempre la manera de no pedirle tanto a mi papá. Como que, papi, yo necesito esto. No, más bien a mí me daba como pena o que mi papá, o temor a que me dijera que no. Entonces mi mamá siempre me apoyaba y me decía, bueno, mija, yo te apoyo, yo te ayudo, yo te llevo, yo te traigo. Y yo empecé a reunir dinero porque yo me quería vestir como mi universidad, porque mi universidad era privada y habían personas obviamente más pudientes, ¿no? Claro. Que yo. Y yo siempre buscaba la manera de no sentirme como menos, sino trabajarlo para tenerlo. Incluso personas de mucho dinero en la universidad, yo les llegaba con el catálogo y les vendía. A mí no me daba pena. Y después empecé a vender yogures también. Y en el pasillo les daba yogures a los demás y entonces a veces, no, me lo pagas la semana que viene y después recogía el dinero. ¡Wow! Sí, yo siempre, oro laminado, también vendí oro laminado, de todo. ¿Qué no vendí? Cuando mi papá me da el regalo del carro, que era un regalo prestado, porque mientras vives en mi casa, este es tu carro, pero el día que yo me casé... O sea, ese regalo tenía limitaciones. Tenía limitaciones, tenía condiciones, era mío, me lo dieron de paquete, incluso me pagaron una escuela porque era sincrónico el carro, entonces me pagaron una escuela tal y me dejaron irme a la universidad del carro y yo era, como decir, de mis amigas de mi área, la única que tenía carro y yo les dije, yo les hago transporte. Yo las busco y cobraba el puesto. O sea, tú de todo aprovechabas una oportunidad. Sí, yo siempre fui así. Yo les decía, bueno, cada puesto vale tanto. Yo las busco a tal hora y yo espero que la última salga y nos devolvemos. Y luego, como vi dinero ahí, en la tarde hacía otra rutina, pero hacia otra universidad que era Urbe. Porque cabe destacar, lo que pasa es que la gente dirá, pero bueno, ¿y por qué les cobraba? Lo que pasa es que la universidad nos quedaba lejos. Y yo lo sé porque vivíamos en la misma zona. Sí. Entonces, por la distancia, había mucha gente que no tenía carro y que tenía que buscar un transporte para poder ir e irse a su casa. La gente ofrecía el transporte escolar, el transporte universitario. Sí, escolar, el universitario. Y yo, bueno, hice un grupito y así hacía dinero en las mañanas. Luego dije, no, yo puedo hacer más. Yo en la tarde llego,
Yo me acuerdo que almorzaba, tomaba una siesta, iba al gimnasio como de 3 a 4 y del gimnasio empezaba a recoger a toda la gente. Y luego de ahí aprovechaba y me iba a la vereda a caminar mientras la gente salía de clases. Wow. Es que tú aprovechabas el tiempo. Claro, yo siempre... Tú decías, algo tengo que hacer. Sí, ya yo estoy por el norte, yo vivo en el sur, yo no me voy a devolver la gasolina, la cosa. Claro. Yo lo que hacía era, bueno, chévere, me voy camino en la vereda, hacía ejercicio y daba las 9, 10 de la noche. Yo siempre preguntaba, ¿quién sale hoy más tarde? Claro. Y a esa hora me devolvía hacia el sur. sur, correcto. Okay. Incluso me hacía una operación estética, me quería hacer las lolas en esa época y yo reuní con el transporte, me hice las lolas. ¿Qué? Mi papá no lo podía creer porque andaba bravo, decía, ¿de dónde sacó esa niña para hacerse las lolas? ¿Y tú crees que yo no ahorro? Le decía. Wow. Y mi mamá le dijo, Juan Carlos, yo te lo juro que yo vi a esa niña ahorrando para hacerse sus lolas. Y yo le mostré facturas, todo, porque mi papá andaba, tú sabes, medio desconfiado. Claro, Le sacó el dinero ya para hacerse las lolas. Entonces, ¿habrá alguien por ahí que se las pagó? Exacto, esa era la desconfianza. Claro. Entonces, bueno, nada, yo cumplí eso para mí en ese momento era como mi sueño, mi meta, porque todas llegaban con su lola y yo no tenía lola. Y yo quiero mi lola. De hecho, yo me acuerdo de ti en esa época. Ángela es amiga de mi hermana, entonces ella iba a mi casa y yo me acuerdo de verte sin y después con. Sí, es que fue muy jovencita. Yo tenía... Y de hecho, poco tiempo después de eso te casaste la primera vez, ¿verdad? Bueno, yo primero participé en un reinado. Ajá. Yo fui candidata a la Feria de la Chinita de la ciudad donde nosotros vivimos. No sé si te acuerdas de esa época. Sí. Cuando yo estoy en la universidad, que yo participo en el reinado, yo pintaba cuadros toda mi adolescencia. Yo era artista plástico, no sé si te acuerdas. De paso también pintaba, ¿no? Sí, no, yo hacía de todo. Mira, yo estuve en todo lo que era baile, todo lo que esas cosas me gustaban mucho, todo lo que era las artes como tal. Mi papá, hasta en piano, yo estuve en teclado. Hasta una vez me metió en artes marciales, no sé por qué, porque me parecía todo muy masculino. Okay. Cuando yo paso toda mi adolescencia pintando cuadros, lo expuse varias veces en galerías y todo. Ya yo agarré una edad más adulta, ya me gustaba era el modelaje, la cuestión. También desde chiquita estaba en academias de modelaje. Yo no sé, yo hice demasiadas cosas en mi vida. Sí, mi papá trataba de como sacar a flote todos mis talentos, como de explorarlos, a ver en qué era buena, ¿sabes? Como cosa que me parece muy bueno porque eso antes no se hablaba mucho, ahora sí. Uno tiene que ver en los hijos los talentos. Eso, como mira, que bueno, si no es bueno. Ir haciendo, probando, a ver en qué es lo que realmente eres bueno, porque cuánta gente pierde tiempo en la universidad. Y no es perder tiempo en el sentido de estudiar, porque estudiar nunca está de más, pero que no se dedica a eso. Entonces estudiaste tanto para que no le saques provecho a eso. Y si yo te cuento algo, cuando yo decido estudiar Derecho, o sea, yo no es porque es que tú eres abogada. Yo soy abogado. Yo no sentía como que me apasionaba la carrera, pero no sabía qué más estudiar. O sea, porque me gustaba de todo un poco. O sea, exacto. Yo decía, no, diseño gráfico como que, aunque a mí me guste pintar y esas cosas, no, como que no. Claro. Y entonces me gustaba un poquito la parte de la comunicación social, pero yo quería estudiar en URU y en URU no daban comunicación social así. Y entonces, como que bueno, yo tengo un tío que es fiscal, era juez. De fiscal pasó a juez y yo lo admiro mucho a él. Y yo decía, yo quiero ser, o sea, llegó un momento que dije, bueno, voy a estudiar Derecho para ser como mi tío Balmore, pues, porque mi tío era como, yo lo veía y yo decía, wow, y tenía una figura de respeto, claro, él tenía su finca, o sea, ganaba bien, económicamente vivía bien. Yo cuando andaba con él me encantaba andar con ellos. Y bueno, lo que era mi papá trabajaba en PDVSA era como muy masculino. También tuve una época... ¿No te veías ahí? No me veía ahí. Incluso mi papá soñaba con que yo entrara en la empresa petrolera. Entonces él como que, bueno, estudia Derecho, a ver si en la parte jurídica puedes entrar y tal. Bueno, entonces empecé a estudiar Derecho. Yo dejo lo de la pintura a un lado. Cuando empiezo a modelar, pues me metí en lo del reinado. Nos dieron muchas clases de maquillaje. Y eso a mí me encantaba. Okay. O sea, como que tiene que ver maquillaje con el arte. No lo hago en cuadros, lo hago en el rostro de alguien. Y me empecé como a inclinar. Y yo, ay, cónchale, esto me gusta. Claro. Y lo hago bien. Y yo veía cómo me maquillaban y me dejaban espectacular. Y como nos teníamos muchas entrevistas. ¿Y eso empezó a raíz de que te empezaron a maquillar a ti para las cuestiones de los certámenes? Por eso es que mi vida como maquillador fue como entre la universidad, ya para graduarme, como que se me prendió el bombillo. Okay. Porque cuando yo tenía apenas 19 años, que fue cuando me hice lo de las lolas y cosas, que me meto en el reinado, estoy buscando la cronología. Yo me gradúo
y yo salgo embarazada. Oh, ok. O sea, cuando a mí me entregaron el diploma, mi acto de grado, yo tenía como 6 semanas de embarazo. Estaba muy recién. Sí, gracias a Dios que fue ya graduándome, porque si hubiese sido estudiando, mi papá me mata. Claro, ya como que bueno, Sí, ya como que bueno, ya me gradué. ya te graduaste, pero me trunqué un poco el hecho de buscar trabajo, porque en Venezuela la gente cuando está embarazada, las mujeres cuando están embarazadas, no les dan trabajo fácilmente. Sí. O sea, no me iban a conseguir, por lo menos en PDVSA, no podía buscar Sobre como... todo porque estabas empezando el embarazo. Aparte, empezando el embarazo, recién graduada, yo no tenía experiencia. Exacto. Entonces, había mucha limitante como para ejercer, Claro. porque cuando tú buscas trabajo como abogado, te piden años de experiencia. Entonces yo digo, ¿cómo consigue uno trabajo si uno está recién graduadito? O sea, imagínate que yo acepté un trabajo cuando mi hijo, yo di a luz y a los 6 meses a mí me entró un desespero. Porque es que a mí no me gusta estar sin hacer nada. Claro, Mi vida claro. cambió al máximo. O sea, yo pasé de ir todos los días a la universidad. De Ángela a la De la Ángela que iba de la universidad al gimnasio, del gimnasio a reunirse con sus amigas, de sus amigas ir a hacer, no sé, cualquier proyecto, cualquier tesis, cualquier trabajo, hacer transporte, ganar dinero y estar en esa movida. A la Ángela que la sacaron de su casa, le quitaron su carro, porque mi papá me dijo, si tú te casaste, tu marido te tiene que dar un carro. Oh. Porque yo le di siempre carro a tu mamá. ¿Sabes? Tú sabes. La crianza de la antes, crianza. Mi papá, y yo jamás pensé que me iban a quitar mi carro. Y me quitaron como mi vida. Porque, o sea, era como Te que... sentiste presa por Me completo. sentí, exacto. Yo no sabía agarrar un autobús, yo no sabía agarrar un carrito. No Exacto. tenía dinero para agarrar un taxi, que eran caros. Porque no tenía trabajo, ¿de dónde voy a estar yo pagando taxi? Y a esa edad, cuando uno prueba la libertad, cuando uno quiere comerse al mundo y de repente te ves en una casa criando un bebé Claro, es que... y siendo tan joven, tú dices, Dios mío, la vida te cambió por completo. Claro, no, yo me estaba acostumbrada a valerme por mí misma y tener incluso ahí el respaldo de mis papás. Cuando entonces yo salgo embarazada, que mi papá viene y me dice, bueno, hija, el niño tiene que nacer en una familia conformada Claro. por todas las de la ley y tal. Bueno, ajá, me casé. Cuando me caso, mi papá así como que, bueno, el que se casa, casa quiere. Entonces el papá de los niños renta un apartamento y lo renta para lo más lejos, o sea, vía el Sambil, pues para allá, para Ciudad de la Faría. O sea, para los que no saben, Ajá. de extremo a extremo. O sea, me sacaron de mi pueblito, que yo amaba mi urbanización. O sea, yo amaba mi urbanización porque yo me podía estar caminando a casa de mis amigas. Me podía ir al gimnasio a casa, caminando. Yo, o sea, me sentía en Claro, mi zona de confort. Exacto. Mi zona de confort. Entonces, a mí me sacan de mi ciudad para mí era otra ciudad literal, porque yo no sabía andar en Maracaibo, ni siquiera, o sea, si alguien no me explicaba, yo no sabía de calles, yo no sabía de nada, yo nada más sabía agarrar Los mismos caminos de siempre. la 1, bajar Exacto. Padilla y llegar a Uru. Exacto. Y me aprendí el camino a Urbe porque empecé a hacer el transporte. Entonces, bueno, nada, cuando yo me veo encerrada ahí, con el bebé y sin poder trabajar, yo empecé a maquinar. Yo decía, no, esto a mí no me da la felicidad. Yo estaba traumada. Claro. Y me entré en un estado depresivo de que yo me quedaba, o sea, yo en mi embarazo, yo no comía, yo pasaba todo el día durmiendo. Y me paraba y me acuerdo que me comía un pan tostado con jamón y queso y el almuerzo lo dejaba ahí. No tenía con quién almorzar. Entonces a mí no me gusta comer sola. Claro. ¿No? Y entonces Y estaba... sobre todo cuando uno se acostumbra a estar con tanta gente. Sí, no. En O sea mi que ya, casa... disculpa, o sea que en otras palabras ustedes se casaron porque tu papá prácticamente dijo, el niño tiene que nacer, no fue ni siquiera por voluntad de tu primer esposo. O sea, él estaba así como que, bueno, ajá. Por eso, Bueno, tu papá fue el que dio el impulso, que bueno. Y yo también estaba así como que, bueno, ajá. O sea, me sentía con nervios, pues Claro, tenía miedo. claro. Y yo acepté porque obviamente me daba miedo como que tener un niño estando sola, pues sin el papá del niño. O sea, porque mi papá, yo sé que él hubiese, como que no, quédate aquí, yo respondo. Claro. Pero, o sea, no tienes nada. Mi papá es muy radical. Si estás con él, es con él. Si te vas a quedar tú vas a ser madre soltera, el que te va a respaldar soy yo, cero con él. O sea, es así, es chicha o limón. Claro, tienes que decidirte, o vas a estar aquí con nosotros, o vas a estar allá. Exacto, no es que vas a estar aquí, te vas a ver con él y no, o se casan o se van o se quedan, una cosa así. Entonces te casaste. Me casé. Viviste el posparto. Me casé, sí, me casé y bueno, desde el primer momento no me sentía feliz por muchas razones obvias. Pasé 2 años muy difíciles, los primeros 2 años fueron horribles.
di a luz al niño y me enfoqué en pensar qué iba a hacer, cómo independizarme a nivel económico, porque yo decía, ajá, él paga todo esto, pero yo no tengo ni siquiera para pintarme el cabello o para hacerme una uña o nada. O sea, llenaba la nevera y yo hacía la comida y yo llamaba a la comida. ¿Viste la cruda realidad? Uy, no, yo no tenía un carro para ir a casa de mi mamá. Le decía que me llevara para que mi mamá, y lloraba porque me decían, no te... ¿Y cómo se portaba él con la Ángela que ahora le dio un hijo, que estaban formando una familia y que te tenía que apoyar porque estaban en la situación juntos y tenían que arrear ese burro juntos? ¿Cómo él No, se portó era como hombre, muy indiferente. Muy indiferente. Se paraba en la mañana porque él tenía negocio en ese momento allá que atender y se paraba, se iba. Y yo pasaba todo el día sola, embarazada y recién dada luz también. A veces llamaba a mi mamá que si me podía ir a visitar, porque es que no podía salir de ahí, yo no sabía cómo salir de ahí. No tenía dinero, no tenía nada, nadie me quería llevar. Yo, el único, mira, ¿me puedes llevar para qué, mami? Para pasar el día allá. No, eso es muy lejos, no te voy a llevar y no te voy a buscar. Entonces yo me quedaba... Me va a perdonar, pero súper egoísta. Sí, entonces yo sola ahí, imagínate, yo venía y trataba de hacer como las cosas de la casa. Bueno, me voy a entretener a hacer la comida y la comida se quedaba ahí tapada porque yo no iba a comer sola. Claro. Y la misma depresión me hacía como que, ay, yo no voy a comer. Y me acostaba era a dormir y lo que hacía era dormir y jugar Candy Crush. El Candy Crush es el juego que yo más odio en mi vida porque me trae muy malos recuerdos. Claro, te lleva a esa época. Cuando yo escucho a alguien jugando Candy Crush y escucho la música, me devuelve. Es un detonante. Sí, es un déjà vu. Exacto. O sea, yo vuelvo a ese apartamento que yo me miraba sola, que Ángela, o sea, yo sentía que mi juventud se había como que acabado en ese momento, ¿no? Yo amo a mi hijo y es una bendición, pero yo quería como surgir. Y ahí es donde surge, yo siempre digo, de las peores crisis llegan las mejores oportunidades. Cuando... Lo que llaman hoy día, que se escucha mucho en redes sociales, la magia del caos. Ajá. El caos muchas veces te lleva a que... Ajá, si no acciona, allí, ¿qué hago? Te vas a hundir. Exacto. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé, yo ya me acuerdo que mi prima se graduó de comunicadora social en Urbe y yo le dije, ven, yo te maquillo. Porque yo había aprendido en lo de la feria. Okay. Aparte que yo venía de ese mundo, de andar, que si tal, que si la feria del lago, que si yo soy la candidata, que si para allá, para acá. Claro. Y de repente, la vida, eso fue un cambio muy radical. Ella va, yo la maquillo. Y me quedó bello y yo subo una foto de un antes y después. Okay. Y empiezo a poner abajo, porque Instagram acababa de salir, o sea, exacto, eso es lo que te iba a decir, eso antes y después. Antes y después, no lo publicaba. No. El Instagram era muy de una foto con filtro. Yo me acuerdo que eran unos filtros ahí todos raros. Sí. Y uno se tomaba una foto y lo subía. Yo tenía un iPhone de esos chiquiticos y entonces con el que jugaba Candy Crush. Y yo le tomé la foto a mi primita. Me acuerdo que mucho del maquillaje que tenía ahí me lo había regalado mi mamá. Mi mamá siempre fue mucho de comprar labiales y bases y cosas. Y mami me fue regalando. Y le dije, mami, tráeme todos los maquillajes que tienes allá, porque yo aprendí ciertas técnicas en la feria. Uh-huh. Porque eso fue de feria, me salté al embarazo. Eso fue todo muy rápido así. Okay. Yo salí de la feria, conocí al papá de los niños, me gradué, tuve al niño y ya, y pum, y todo cambió. Entonces fue un choque muy fuerte, emocional. Y que tú, todas las proyecciones que tú tenías... de ti, de todo lo que tú querías y cómo te estabas moviendo, es como si te hubiesen cerrado las puertas así de frente en tu cara y ¿qué pasó aquí? Sí, todo. Yo sufrí por eso, porque hasta me sentía tan sola porque no tenía ni siquiera a mi mamá y a mi papá cerca. Y yo me quería ir para la Coromoto. Yo anhelaba la Coromoto. Yo no quiero estar aquí. Yo lloraba y me quería morir. Entonces, bueno, nada. En fin, continuando con el tema de lo del emprendimiento. Yo ahí me pongo a pensar, yo subo el antes y después de mi prima y coloco maquillaje a domicilio maquillaje para cualquier ocasión. Ahí todavía no era a domicilio. Okay. Para cualquier ocasión. Y yo armé todo en una mesita, puse todo lo que tenía y le tomé una fotografía y subí todo como mi kit. Okay. Y la foto la tomaba frente a la ventana para que se viera bien, porque claro, no tenía ring light ni nada. No existía en esa época. No existía nada de eso. Entonces, y era pura foto. En Instagram creo que no se subían videos o eran muy cortos, no sé. No me acuerdo. No, era pura foto. Pura foto. Entonces, de mi prima sale otra amiga. Ay, qué bonito. Yo quiero que me maquilles. Tengo una. Y así. Las que en ese momento eran las hermanas del papá de los niños también. Tengo ahí una rumba. Vengan, yo las maquillo y lo hacía por hobby. Claro, porque por hacer algo diferente. Y me gustaba porque por lo menos me visitaba gente. Porque yo estaba sola. Y yo, bueno, me visitaban y yo las maquillaba. Y me surgió la idea de empezar a ofrecerlo
cobrando algo tonto para poder invertir en porque más en ese maquillaje. momento a esas conocidas tú se lo hacías gratis. Se lo hice gratis, sí. A muchas, a mis primas, a mis conocidas Claro, gratis. claro. Cuando ya veo que la cosa está agarrando auge, rumbo. un rumbo, yo vértale, bueno, yo soy abogado, pero esto me gusta Claro. y me puede generar un ingreso y yo quería por lo menos para hacerme las uñas. Porque para mí siempre ha sido importante esas cosas, pues verme bien. Claro. Yo me acuerdo que yo solita ahí no podía ir a un gimnasio y yo me ponía una faja y agarraba el coche del bebé y yo bajaba al estacionamiento a caminar con el coche y la faja. Porque yo no me permitía verme, o sea, y eso que yo siempre adelgacé rapidito, pero yo siempre buscaba la manera de verme bien. Me acuerdo que disculpa, eso me llama mucho la atención, que eres una persona que aunque tuviera muchas limitaciones en el momento, tú le dabas la vuelta al asunto. Sí, mira, una vez me fui, que casi me atracan. Me fui caminando porque yo necesitaba un tinte para el pelo. Porque yo en ese momento era rubia. Y cuando uno es rubio, si uno le sale la raíz, ay, no, me veía horrible. Y yo no me permitía, y a mí no me iban a llevar por una peluquería y me iban a decir, hazte lo que tú quieras, no que yo para pago. las uñas, mucho no menos. había para las uñas, menos para el pelo. Entonces, yo me fui por un abasto porque yo había lavado un pantalón que había quedado un dinero. Okay. Pues ahí las mamás cuando, un billete en el pantalón. Sí, y sí. yo me había guardado esos 100 bolívares. No me acuerdo, eran como 150 bolívares. Yo dije, con esto me alcanza para un tinte. Y yo me fui por un abasto que casi me atracan por ese bendito tinte. No se me va a olvidar nunca. Yo dije, no, nunca lo hago. Espero que mami me salve la patria y me eche ella el tinte. Mejor me echo la aguantadita. Y yo misma me pinté el pelo yo misma. ¿Ves? Entonces así yo decía, bueno, yo hago un maquillaje, me arreglo mis uñitas. Me acuerdo que en el edificio había una señora que era manicurista. Okay. Y pues porque tampoco podía ir por un salón. Claro, ella me hacía claro. las uñas. La señora del conserje me hice amiga de la conserje para que me acompañara. Porque a veces yo me sentía muy sola, iba para el parque con el bebé y ella, bueno, me acompañaba y se ponía a conversar conmigo, ¿no? Bueno, en fin, cuando la gente me empieza a pedir la cita, yo le pongo un precio barato al maquillaje. Claro. Y empiezo yo a verle el quesito a la tostada. Cuando ya el bebé estaba un poquito más grande. ¿Y tú? Ok. Ok. Esto está aquí- resultando. Y es algo que me disfrutaba. Yo sentía que estaba jugando a la peluquería, como cuando niña, que uno jugaba a la Exacto, peluquería. es como jugar. Exacto. Entonces después yo quería también sentir el hecho de ser libre, de salir. Y yo vengo y me empiezo a buscar, habían esas páginas de buscar trabajo por Ok. correo, ¿cómo se llamaba eso? No recuerdo. .com, tu trabajo, empleate.com, una cosa así. Ajá. Y empecé a meter currículo como loca. Bueno, y me llamaron de una empresa también que era de multiservicios, pero yo quería entrar como abogado, pero como no tenía experiencia, me dijeron que nada más me podían dar el puesto de recepcionista. Oh. Imagínate, yo siendo abogada y yo, bueno, como yo quería salir de la casa y yo quería hacer algo y no estaba deprimida y el maquillaje de vez en cuando, pero no era algo fijo, ¿no? Claro. Y yo era mucho de que venían los cumpleaños de mis hijos y me gustaba como que organizar las cosas y personalizar todo, no tenía dinero para eso. Invertir en hacer algo bonito. En hacer algo bonito. Entonces yo, bueno, acepto el trabajo como recepcionista. Y yo, o sea, pensar de que uno, verdad, y cuando la gente me preguntaba, yo, no, estoy aquí esperando que me puedan pasar a jurídico. Decía así porque, o sea, como que la gente me ¿y por qué aceptaste ese trabajo? Claro. Pero ahí hice muchas relaciones, Ok. me hice muchas amigas. Y como a ella- ti te cuesta mucho. y yo te da hacía mucha amigas, pena. exacto, yo estaba ahí y entonces todas pasaban, me saludaban, yo les abría la puerta, les contestaba los teléfonos, les recibía a la gente que llegaba Ok. y empecé a conocer gente y ellos se empezaron a encariñar conmigo cuando ellos saben que yo maquillo, porque yo les decía, cualquier cosa yo te maquillo. Claro. Entonces me acuerdo que tomaba Herbalife en ese entonces también y ponía el vasito a ver si alguien me preguntaba. Entonces resulta que terminé siendo la maquilladora de la empresa en el baño. Imagínate. Pero nada formal, ¿oíste? Sino que había, por ejemplo, la fiesta de la empresa. Ey, vamos un momentico para el baño, Ajá, yo te vamos un maquillo. momentico. Y yo me iba para el baño, yo me llevaba la maletica escondida y yo las metía todas en el baño y en el baño las maquillaba. Y entonces como ya todas eran mis amigas, yo les decía que me dieran propina. O sea, que Claro. no les iba a cobrar algo. Dame lo que tú quieras. Ajá, lo que tú quieras. Bueno, y ahí empecé yo. Un día me fui para Bingo Reina a comprar maquillaje. Porque ya no tenía maquillaje y Claro. necesitaba invertir. Y compré cosas económicas como Dolce Vela, Revlon, esas cosas que Ajá. no, Monré. Y Monré, esas ajá, cosas, una paletica, unas brochitas humildes, ¿sabes? No tan caras. Y fue armando mi kit. Ok. Una muchacha de ahí, al ver que como yo era con ellas y eso, me dice, Ángela, yo te puedo hacer un logo. Y yo, ¿verdad?
ay, dale, haceme un logo más bonito para yo subirlo en mi Instagram. Y me hace el logo Ángela Silva Makeup. Wow. Pero tú le dijiste, ponme Ángela Silva Makeup, o ella lo decidió. Bueno, fue entre las dos porque me dijo Ángela Silva, pero vamos a ponerle lo que hace, makeup. Claro. Entonces ahí surge la marca Ángela Silva Makeup. Ella viene y me dice, mi mamá tiene una empresa que hace tarjeticas, franelas y esas cosas. Y yo le mandé a hacer las tarjeticas de presentación, una franela que todavía la conservo. Esa franela fue mi primer uniforme, por decirlo así, de mi marca. Qué lindo. Guardo mi primera paleta y guardo mis primeras brochas. Están viejitas. Claro. Pero es como una reliquia. Pues. Claro. Entonces yo lo guardo y personalicé la maletica. Le puse como un sticker con el Ángela Silva Makeup. Y empecé a ofrecerlo a domicilio también. Porque así cobraba un poquito extra, porque obviamente era algo más cómodo. Claro. Ahí empezó todo. Ese fue como que... Ese fue el inicio de lo que hoy conocemos como tu marca. Como mi marca. Wow, ¿qué te iba a imaginar, Ángela? Sí, yo aspirando que me pasaran al puesto de abogado. Nunca pasó. Y nunca pasó. Nunca pasó. ¿Cuánto tiempo después de que empezaste con tu marca y que esta travesía comenzó a agarrar forma, te viniste a Estados Unidos? Bueno, eso fue 2015, 2016, como casi 4 años después, o 3 años y medio. ¿En qué año te viniste? Yo me vine en el 2017. Ok. Pero yo di a luz en el 2013. ¿Ves? En el 2014 fue como que difícil y en el 2015 es donde yo empiezo todo lo que te estoy contando. Ok. Cuando yo en el... O sea que ya este año son 10 años. Sí, 10 años. Hay que celebrarlo. Hay que celebrar esos 10 años. Yo siempre, o sea, para mí ha sido, pues yo siempre digo que tengo más de 10 años en esto, es porque yo empecé cuando la feria, pero de manera informal, sin cobrar. Claro. Como a mis amigas y eso. Y cuando entro en ese proceso es cuando yo dije, bueno, puedo monetizar esto, por decirlo así. Luego dejo de trabajar en esa empresa y volví a la casa porque tuve muchos problemas para continuar yendo. Incluso llegaba tarde porque no tenía quien me llevara. Claro. Trataba de buscar cola con alguien que vivía cerca y me regañaron muchas veces porque llegaba tarde. Y bueno, se empezó a complicar todo. Sí, se empezó a complicar todo. Entonces, bueno, en una de esas tuvimos un viaje familiar, donde fuimos a Europa. Y ese viaje fue muy, muy difícil, y fue cuando conocí Sephora. Cuando yo voy a Sephora, yo me deslumbré en Sephora. Eso fue como el Disney. Como el Disney, porque me pasaron de Bingo Reina para Sephora. Wow. Para Sephora de París, por decir así. Imagínate. Para Sephora de Madrid. Y yo, o sea, tenía unas ganas de eso me proyectó. Yo quería crecer, yo vi a las mujeres de Sephora maquillando. Y yo tengo que equiparme. En ese momento fue un viaje complicado, que cuando yo regreso de ese viaje había tomado ciertas decisiones para yo poder hacer eso que yo tanto quería, que era maquillar. ¿Y fue difícil por qué el viaje? ¿La familia? Sí, a nivel económico, porque yo fui dependiendo de otra persona. Yo quería comprar mis cosas y yo tomé una decisión regresando en el avión, las 9 horas que uno está en ese avión, de devolverme para que mi mamá. Porque yo estando en la Coromoto, estando aquí, mi mamá tenía carro para poder ofrecer servicio a domicilio y mi mamá me ayudara con el niño. ¿Y al que era tu esposo tú se lo dijiste? ¿Se lo hiciste saber? Sí, yo le dije, a lo que me baje el avión, yo agarro mi maleta y me voy para que mi mamá entregue el apartamento. No vivo más, ni un día más ahí. Y fue así, literal, yo me fui de una vez para que mi mamá. Entonces mi mamá, ya el niño estaba más grandecito, ya ella me ayudaba, porque mi mamá con los bebés no tanto, pero ya después del año sí. Es más fácil, claro. Entonces yo le dije, mami, mira, yo me voy a venir a vivir aquí y yo voy a empezar a trabajar. Ya tengo bastante clientica de maquillaje, ya me conocen, me llaman. Y cuando me llamen, yo voy en el carro. Como ya estoy en mi casa, tengo carro otra vez. Yo estaba feliz porque tenía mi carro de nuevo. Mientras yo estuviera ahí, yo podía usar el carro. Y yo le dejaba el niño a mami y me iba a hacer mis domicilios. Y empecé a percibir más dinero. Y más dinero, y más dinero. Y en una de esas yo también busqué un trabajo estable. Porque obviamente yo decía, esto es de vez en cuando. Pero ¿y el que era tu esposo se fue contigo para allá? ¿O no. Yo me fui en esa época, todo ese año, sola para casa de mi mamá. Sí, ¿Y él se quedó en el apartamento o se fue con su familia? Se fue con su familia y el apartamento lo entregamos. O sea, él lo entregó pues porque él era el que lo había rentado. Yo me fui para casa de mi mamá y ese año fue el 2015, no se me olvida. Fue un renacer. Porque yo pasé 2013-2014 en ese confinamiento y me vengo a casa de mi mamá el 2015, que fueron 2 años antes de venirme. Y ese ahí fue como yo me disparé como maquilladora.
¿Por qué? Porque empecé a crear mucho contenido con mis antes y después. Iba La con gente que te conocía estaba allí, Ajá. la recomendación. Con mi maletica de casa en casa, me acuerdo que fui a tu casa y le di un curso a Linda. Y no me acuerdo si a ti también. No, ya yo estaba aquí, ya yo me había venido. Ya te habías venido. Bueno, yo fui, nos sentamos, me acuerdo, en el comedor y ahí pusimos las cositas. Todas las de la Coromoto, me acuerdo que me apoyaban porque me llamaban para que yo las maquillara o iban para casa de mi mamá. Y yo decía, de hecho, hablaste de eso y me recordaste que cuando yo estaba aquí, mi hermana me pedía que le regalara paletas de maquillaje. ¿Qué te envío? Y yo me acuerdo que le regalé una paleta Morphe. Ella me dijo, no, Morphe. yo ni sabía Y yo nada, dije, absolutamente nada de maquillaje. Y yo decía, está como sabe tanto, pero bueno, no importa, se la envié. sí. Y hasta brocha creo que le Claro, envié. porque el maquillaje se empezó como a poner de moda y yo aproveché eso, tenía mucha. A mí me conocía todo el mundo por donde nosotros vivíamos, Claro. todo el mundo. Y me apoyaban, iba a casa de mi mamá y y entonces empecé a hacer dinero, pero yo después dije, cónchale, si llamo a mí me está apoyando con el niño. Y tengo esto que de vez en cuando voy a buscar algo más estable. Y busqué trabajo y conseguí trabajo como abogado. Como abogado en la alcaldía de ahí, de San Francisco. Okay. Entonces, cuando yo consigo un sueldo fijo, las cosas empiezan a mejorar. Porque cuando uno tiene un trabajo, tiene más relaciones, al igual que el que te conté. Claro. Que uno conoce gente, Claro. ofrece más el servicio. Y yo siempre tenía la maleta en el carro. A veces me escapaba de la oficina, porque ahí se cumplía horario, pero yo me escapaba de la oficina y yo le decía al que era mi jefe en ese momento, voy a hacer unos maquillajes, ahora vengo. Y yo me iba, porque ganaba más dinero. Mira, yo sacaba la cuenta, en un sábado yo me hacía el mes del sueldo de ahí. Wow. Pero como yo quería tener pararme Tú eras todos los ambiciosa, días, pues, no te querías yo conformar. no me conformaba. Yo decía, no, esto va de vez en cuando, no, eso es viernes y sábado. Pero yo necesito un sueldo que yo cuente con eso fijo toda la semana. Claro. O todo el mes. Que tú puedas saber con qué contar mensualmente. Con qué contar, porque aquello era... Si algo hay extra, bienvenido. Exacto. Entonces, yo lo que hacía era mi maleta siempre en el carro. Y yo me iba y me emperifollaba en la mañana. Me iba y me llamaban doctora, imagínate. Doctora, eso. Se sentía súper importante. Me dieron una oficina para mí. O sea, yo doctora para allá, doctora para acá. O sea, tenía beneficios. Me acuerdo que en esa época la gente hacía cola para comprar pollo y esas cosas. Y yo, como trabajaba ahí, yo tenía chapa. Y había un problema porque yo estaba en la parte de la policía. Había un problema. Ya eras influencer en ese tiempo. Yo no me lo sentía, sabías. yo me sentía que cualquier cosa me llamaban a mí, yo iba y resolvía. Yo llegaba con la patrulla y yo resolvía. Okay. Y también hacía pasar a mi familia para que no hicieran cola en los supermercados y eso, y me sentía importante, la defensora, pues. Claro. Y aparte de doctora para allá, doctora para acá, hacía mi maquillaje y mi cosa. Claro. Bueno, ese año no fue tan malo. O sea, a mí me gustó en eso de que me volví como a sentir yo. Claro. Volviste a sentirte productiva, Sí. volviste a sentirte necesitada, útil. Claro, y estaba en casa de mi mamá y mi papá. O sea, uno está ahí feliz porque uno Claro. está con los de uno. Total. Bueno, entonces ahí, en el 2016, en el 2016 fue otra vez otro problema. Vamos a obviar el 2016. En el 2016, saltamos el 2016, se toma la decisión de venirse para acá. ¿Ok? Pero en el 2016, ¿volviste a estar con el papá de tus hijos o no? Sí, en el 2016 fue porque mientras yo pasé este año en casa de mi mamá, el papá de los niños empezó a construir una propiedad para convencerme de que me volviera a ir juntos. con el niño, exacto. Porque legalmente igual estábamos casados, solo que él vivía por allá y yo por aquí. Claro. Entonces él empezó a construir la casa y tú sabes, ven para que escojamos, no sé, la lámpara, la cocina, y por ahí se me fue metiendo de que, no, que el niño, que esto, que aquello, que lo otro. Y yo vuelvo vuelves con él. Voy para allá, sí. Entonces, bueno, cuando vuelvo las cosas estaban, tú sabes que cuando quieren convencerte de volver, las cosas se apaciguan un poco porque ahí, bueno, vamos a... Hay que volver a entrar en la dinámica. Sí, entonces como quizás él quería como recuperar ciertas cosas, Claro. no tenía las actitudes que tuvo en el momento del embarazo. Bueno, entonces las cosas estaban mejor, pero ya yo estaba... ¿Cómo te diré? Ya no había unión. No, ya Para yo nada. era, sí, tú por allá, yo por aquí, ya yo tenía mi dinero. Claro. Ya yo tenía. Ya te podías valer por ti mismo. Ya a mí no me importaba. Ya podías tomar decisiones. Yo volví más que todo, compró la casa, el niño, la cosa. Pero me fui para allá, pero nada más estaba enfocada en mí, Ok. en mi crecimiento. Me volví egoísta en ese aspecto por todo lo que viví, obviamente. Claro. Me hice como una coraza, me puse muy fuerte. Lo mío es mío, yo mis cosas, tú tal, indiferente, y hacía plata y empecé a dar cursos. Los cursos me los pagaban en dólares. Imagínate. Yo tenía muchas clientas de mucho dinero
y me tenían mucha confianza. Y yo empecé a hacer cambios de dólares. Aparte del maquillaje, aparte de los cursos, yo cambiaba dólares, pero no cantidades pequeñas, cantidades grandes. Y a mí me quedaba mucho dinero de esos cambios de dólares por hacer 2 transferencias. O sea, literal, la tortilla se volteó en ese año. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía más ingresos porque por situación del país y los negocios que se tenían en ese momento ¿Vinieron abajo? Entonces llegué a tener yo un mejor carro cuando a mí no me querían dar ni la cola. Pero fíjate una cosa, Ángela, quiero entender algo, ¿no? Porque cuando un matrimonio... entiendo muy bien que ustedes se tuvieron que separar porque no te sentías bien, cada quien agarró por su lado, pero ¿qué sientes tú que pasó que ya tú no lo podías ver a él como tu apoyo, como tu equipo? Aparte de la separación, como ya dije, de tener que vivir en lados diferentes porque no te sentías cómoda en ese lugar. No. ¿Qué situación crees tú que él también como hombre dejó de hacer o más bien hizo para que tú dijeras, mira, ya, aunque el tiempo ha pasado y ya no es la misma situación, ya no quiero estar contigo? Bueno, es que en ese momento yo, no sé, uno a veces, yo siento que yo era como muy inmadura, porque ahora yo analizo todo eso. Yo digo, yo soy loca, ¿para qué hice eso? O sea, como que uno se arrepiente. Porque realmente, ¿para qué yo voy a volver a un lugar donde no era feliz? ¿Me entiendes? Tú no vuelves a donde no eres feliz. Pero, no sé, traumas, cosas inseguridades... No entendía, a veces sentía que era también por el niño. Yo pensaba mucho que el niño que tiene que crecer. Pero acabas de decir algo muy importante que siento que es totalmente lo que sucede en la mayoría de las relaciones cuando uno es muy joven. La inmadurez, uno no sabe las emociones que está sintiendo, cómo manejarlas. Sí. Y siento que yo me considero fuerte para muchas cosas, pero también he sentido que en mi vida he cometido muchos errores por debilidades, por inseguridades mías, que en momentos me invade una emoción o una inseguridad y cometo errores y tomo decisiones que después digo, ¿qué hice? Estoy loca, ¿qué hago yo aquí? Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo regreso allá, pero cuando ya yo me veo ahí, quizás porque me convenció por la casa nueva o por lo que sea, por comodidad, por no estar a casa de mi mamá también. Por volver también incluso a unir la familia. A unir la familia. Entonces, y como no era en el apartamento por allá lejos, era diferente el ambiente, yo volví. Pero muy yo. Era yo y el niño, y mis cosas y mi maquillaje. ¿Había un quiebre? Sí, yo volví egoísta, pues como que no me importa. Yo voy a enfocarme en crecer. Entonces ahí hice un estudio en esa casa. Para entonces armarlo bonito. Obviamente como querían ganar puntos, me querían como apoyar. Bueno, yo te pongo aquí esto y tal, tú sabes. Como vieron que aquí había platica, bueno, vamos a invertir en ella porque hay platica. Claro. Yo vendía las dólares y tenía mucho dinero, que compré un carro nuevo. Veían que había resultados. Exacto. Me acuerdo que me traje maquillaje. Yo viajé a Estados Unidos y me llevé mucho maquillaje para allá a venderlo. Y eso también me generaba un tercer ingreso, porque eran los cursos, el maquillaje. Yo hasta renuncié en la alcaldía porque ya veía mucho dinero aquí, para que estaba cumpliendo horario allá. El maquillaje, los cursos, los servicios y la venta de los dólares y la venta del maquillaje. Y entonces había muchos ingresos para mí. Me sentía en mi mejor momento. Claro. Ahí tenía mucha clientela. Vivía de hotel en hotel, haciendo bodas, para allá, para acá, eventos importantes. Y entonces, cuando se presenta eso, tuvimos un problema de seguridad. Y decidimos venirnos porque tú sabes que allá, o no sé, porque depende del público que va a ver esto, extorsionan, hacen cosas así. Sí. Donde vivíamos no era un área muy segura. Para los que no saben y no son de Venezuela, Venezuela se comenzó a poner muy insegura, te extorsionaban, cuando veían que tú tenías un carro nuevo, te comprabas una casa, la gente lo comenzaba a notar y empezaba a pasarle el dato a personas que les molesta y quieren sacar un beneficio a esas cosas. Sí, estábamos en un área que no era muy segura. Yo por eso siempre dije, por favor, yo quiero una casa, es en la Coromoto. Yo sentía que lo único seguro para mí era la Coromoto. Claro. Entonces cuando a mí me llevan para otra zona, donde la casa sí la hicieron muy bonita y todo, pero en los lugares, el alrededor, no era nada seguro. Resulta que se meten unos ladrones, se meten, o unos mafiosos, no sé, en la esquina, pues yo vivía en esquina, en la otra esquina, buscándome a mí. O sea, se equivocaron de esquina. Ay, no puede ser. Buscándome a mí. Entonces, nosotros teníamos cámaras y todo.
nos alertaron los vecinos de que cuando amarraron a la gente de aquella casa, estaban buscando a la catira de los dólares. Yo era rubia en ese momento. Me ha dejado en shock. Sí. La rubia, la catira, ya le dicen catira a la rubia. La catira de los dólares, la del salón de belleza. Me estaban buscando, era a mí. Porque la gente de la cuadra dijeron, ¿quién es la catira que vende dólares y tiene un salón? Claro. Ángela. Entraron en paranoia. El papá del niño entró en paranoia, tal. No, vámonos para Estados Unidos. Ah, ok, por eso es que se vienen. Sí, nosotros teníamos 8 meses en la casa. No cumplimos ni el año en la casa. Solamente pasamos una Navidad y como 7 meses. O sea, un diciembre y lo que pasó. Y no solamente a nivel socioeconómico Venezuela se puso muy inseguro, sino a nivel político. Por eso tantas miles de personas nos hemos tenido que entonces, venir. cuando él dice, yo le digo, ¿pero qué a vivir? No, vamos un tiempo, unos meses. Como para calmar las aguas, porque aquí vivía su hermana. Okay. Vamos un tiempo y tal, por la seguridad, porque una vez lo iban a agarrar y todo, saliendo a llevar al niño al colegio. Y le dio más miedo todavía, más pánico, y fue cuando se decidió a comprar los pasajes, porque teníamos un niño muy chiquito, claro, de 2 añitos. Claro. Entonces, no, el niño, no sé qué, el niño estaba en un buen colegio, pero quedaba lejos de ahí. Vamos a sacar al niño al colegio, nos vamos aunque sea 6 meses. Yo me vengo para acá y yo vengo y a nivel de marketing, yo empecé, porque ya tenía tiempo con el Instagram, yo digo, voy a hacer un flyer, Ángela Silva Makeup en Miami. ¿Y cómo te sentiste con ese cambio? Porque después, nuevamente, que ya estaba haciendo tú, haciendo dinero, resolviendo, siendo productiva, nuevamente te cambia la situación. Me cambia la situación porque mi vida todos los años daba un giro diferente. O sea, si yo te hablo cronológicamente, por ejemplo, 2012, 2013, 2014. 2012 fue diferente a 2013, 2013, 2014. Claro. Y en casas diferentes, no vivía en el mismo lugar. Un año en mi casa, un año en aquel apartamento, otro año en la otra casa, después Estados Unidos, en Estados Unidos como 9 casas. Entonces es como que, ¿sabes? O sea, como que yo cambiaba de realidades Dios así. Dios mío. Decía, papá Dios, las batallas tú mejor guerrero, pero por favor. Dale a otro la oportunidad. Sí. No, pero siento que Dios Dios ha sido muy bueno conmigo, porque yo hoy en día, hasta las cosas malas que viví, siento que me fortalecieron demasiado. Total, y han hecho que yo hoy haya logrado lo que he logrado, y sé que no estoy ni en la mitad de lo que yo quisiera lograr como mujer, como persona. No sé tú, pero yo siento que ha sido muy orgánico. Que todo se te ha dado, que las cosas, por más piedras que has tenido, que los tropiezos, que las situaciones que te han llevado a sentirte mal, como a todos nos ha pasado, siempre ha habido un ángel, alguien que te dé la mano, alguien que te diga, mira, yo te hago esto, yo te ayudo aquí. Y Dios nunca te ha desamparado. No. Yo me acuerdo que yo, embarazada del niño, en esa situación, a mí jamás se me olvida. ¿De cuál niño? ¿Del primero? Del primero. Una vez en el baño, me acuerdo que me estaba bañando y estaba como en mi peor momento emocional. Okay. Y yo me arrodillé, y muchas de las cosas que empecé a vivir fueron cosas que yo le pedía a Dios en ese momento. Okay. Lo oré con tanta fe y con tanto dolor, pasión. Y con tanto dolor, porque tenía mucho dolor de todo lo que había sufrido. Entonces, bueno, eso me impulsó, porque yo dije, yo no voy a permitir que me sigan bajando mi autoestima, que me sigan menospreciando. Yo soy una persona muy valiosa, porque mi papá y mis padres siempre... ¿Y qué sentías que te bajó la autoestima tu ex esposo? Sí, en esa época. Porque hay una palabra que jamás se me olvida, que siempre me decía, tú no te mereces nada. No, qué duro. Tú no te mereces. Y por más ganas que uno tenga, y esto se lo digo a todo el que pueda, por más ganas a veces que uno tenga, a veces uno no se da cuenta que las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta pero no lo aceptamos o no estamos muy conscientes, nos ponen esa piedra del camino y nos da un golpe muy duro en las emociones, y por más fuerza que tú quieras o por más ganas que tú quieras de conseguir algo, no lo logras porque eso te hiere, y te hiere tanto. Claro. Tú dejas de creer en ti, tú dejas de pensar o sentir que puedes, tú te ves limitada, porque si la persona que dice amarte te tira esas flechas tan duras. Sí, las palabras hieren más. Se te aguaron los ojos. Sí, las palabras hieren más que cualquier cosa. Entonces, yo escuchaba tanto esa frase, tú no te mereces nada, tú no te mereces nada, que cuando yo empiezo a ver que Dios me empezó a poner cosas en el camino donde me decía, hey, tú sí te mereces esto, tú sí te mereces aquello, yo pensaba, sí, claro. Es que a mí desde chiquita, mis papás siempre me hicieron merecedora de muchas cosas. Me valoraban en todos los aspectos, porque yo voy a permitir que un solo ser humano, o que no me dio la vida, que no le debo nada,
voy a permitir que me dañe mi camino, que me dañe mi futuro, cuando las personas que me criaron siempre me dieron mi valor como niña, como mujer, como qué hago para apoyarte porque tú vales mucho, porque tienes mucho talento, porque siempre te quiero, porque te amo, porque siempre te destacas en lo que haces, eres inteligente, eres buena, en lo que te propones lo logras. Y yo empecé a cambiar mi manera de hablarme a mí misma, mis pensamientos, claro. Y a decirme, Ángela, tú sí te mereces muchas cosas. Qué bonito esa fortaleza que has tenido, ese ángel, esa alma, ese espíritu que tienes dentro de ti, que por más duro que te han dado, tú supiste a tan corta edad y sin ni siquiera haber acudido a una terapia, decirte, no, ¿cómo que no puedo? Claro que sí puedo. Sí. Porque muchas veces, Ángela, y esto es una de las razones por las cuales yo hago este podcast y por las cuales un día, después de tanto pensar que era lo que me gustaba y lo que yo quería, cómo podía yo ayudar a los demás, es eso, de que no nos damos cuenta. Tanto tú como yo hoy día nos divorciamos de nuestro primer matrimonio y siento que tenemos cosas parecidas, ¿no? Porque a mí también me hirieron mucho verbalmente, pero a diferencia de ti, yo no sabía cómo sacarme a mí misma de ahí. Y yo me acuerdo que yo me decía, pero ¿por qué yo quiero lograr tales cosas y no puedo? ¿Por qué me siento paralizada? ¿Por qué no puedo dar paso? ¿Por qué no puedo ni siquiera? Yo no me sentía capaz ni merecedora de tener amistades, de poder... ¿Tú te acuerdas aquel curso de maquillaje que ahí no hemos llegado, pero ya después que Ángela llega aquí, que empezaste también con lo del maquillaje, en el 2018. Yo llegué al 17, pero creo que en el 2018, empezando en el 2018, quiero que lleguemos a esta parte porque fue algo muy bonito, tanto para Ángela como para mí, de que yo me acababa de separar, de que fue mi primer esposo, y yo quería como resaltarme y verme al espejo y decir, esto soy yo. Claro. Porque yo me sentía en el piso. Claro. Y no me daba cuenta, yo no tenía ni idea el por qué, lo vine a saber varios años después, a diferencia de ti. Y yo me comunico con Ángela y yo decía, ok, yo quiero aprender a maquillarme porque quería verme bien, veía que mi hermana lo hacía. Y yo decía, yo quiero. Pero acá en Houston no conocía a nadie que tuviera que ver con el maquillaje, que pudiera yo decir, bueno, voy a acudir a tal persona para que me dé una clasecita. Le digo a Ángela, mira, ¿qué tal si hacemos una clase aquí? Tenía yo una casa en esa época céntrica que tenía muy buen espacio para poner las mesas y todo. Quedó bonito. Y yo le digo a Ángela, vamos a hacer tal curso. Y yo hoy día, Ángela, en el curso que acabas de dictar acá en Houston, que por eso Ángela está acá, yo decía, porque yo en aquella época, si yo era organizadora también del curso, claro, porque yo ni siquiera pude sentirme a tu lado, porque no pude ser como que parte del equipo de la organización. Yo me puse como una más, incluso me sentía hasta menos que las demás. Pero claro, acababa de pasar toda esta situación que me tenía en el piso. Claro. Pero veo que tú, al contrario de mí, y no significa que nadie sea más o menos, sino que somos diferentes y eso está bien. Con estos ejemplos de vida podemos ayudar a otras personas a decir, mira, háblate bonito, qué bonito que tú dijiste, ¿cómo que no? ¿Qué te pasa a ti? Claro que puedo, pero también gracias a que tu papá te lo hacía sentir. Sí, mi papá. Muy importante. Siempre. A pesar de la presión social que de alguna manera él hizo para que ustedes se casaran, gracias él ya a Dios, después se dio cuenta y pero trataba de... también era parte de la crianza de aquella época. De la crianza. Nuestros padres hicieron lo mejor con lo que sabían. Con lo que sabían. Y no era porque no nos quisieran. No, sí, yo no lo juzgo tampoco. Exacto. Y no es para juzgar a tu papá, sino para que la gente entienda, y hoy día que somos mamás, entendamos que hablarle a los hijos, apoyarlos, hacerlos merecedores de todo y que sientan el valor como persona que tienen. Es muy importante. Súper importante. Es muy importante porque quizás si mis padres no hubiesen sido, mi mamá y mi papá, como fueron conmigo, quizás yo no hubiese salido de ese hueco. Exacto, siguieras ahí. Claro, porque yo por apegos emocionales en el momento, lo viví por un lapso de tiempo prolongado, ¿no? Pero pude salir. Exacto. Hay personas que nunca salen de eso. Exacto. Que nunca saben. Yo conozco saben. Mucha gente, Ángela, mucha gente que años y siguen el mismo matrimonio siendo infelices y no se sienten capaces, porque esa es la palabra, no se sienten capaces de poder salir de allí. No. Creen que eso es todo lo que merecen y lo que tienen para vivir. Incluso mi papá fue una de las personas que ya después
me exigía que no, vente para la casa, déjalo, vente, tú tal, yo me hago cargo del niño, no sé qué. Y él quería porque después vio, o quizás hasta él mismo se sintió mal de haber impulsado a eso, ¿no? Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa porque él quizás estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Claro. Porque no conocía a fondo a la persona con la que me estaba casando, ¿no? Pero entonces ya después él estaba muy arrepentido y él quería como enmendar eso porque, yo soy la niña de sus ojos, ¿no? Claro. Y él veía que yo estaba sufriendo. Pero ya yo después, por mis propios medios, empecé a tomar las riendas de mi vida, a decir, yo soy la artista de mi vida. Exacto, me encanta. Me gusta. Sí, yo lo leí, es verdad, yo soy la artista de mi vida. Y este podcast me encanta eso, me encanta hasta el nombre, porque yo de verdad me considero la artista de mi vida. Y que tú eres la artista de tu vida, y es una de las razones por las cuales yo dije, Ángela tiene que estar acá. Sí, yo soy la artista de mi vida. Y cuando yo me di cuenta de que yo era la artista de mi vida, yo dije, yo me lo voy a creer. Porque si tú te lo crees, tú lo creas. Total. Créetelo para que lo creas. Entonces, empecé a trabajar en eso. Cuando yo me vengo a Miami, yo digo, bueno, de esta crisis voy a tomar una oportunidad. Total. Quizás me devuelva y cuando me devuelva, yo me devuelvo con el efecto Miami. Ok. Porque en Maracaibo, o sea, nuestro país obviamente es un país ya que comparado con Estados Unidos es otro nivel. Claro, claro. Cuando tú viajas acá y vienes y trabajas acá y das Es cursos como un acá. aval. Ya es tienes como un aval que mucho más grande. Esta caraja se fue 6 meses a trabajar en Estados Unidos y regresó. Vamos a hacer un curso con ella. Exacto. Si yo dije, nada, yo voy a tomar una oportunidad, yo voy a ver cómo me va por allá, voy a empezar a impulsar cursos, voy a ofrecer cursos hasta por publicidad con artistas, a maquillar personas reconocidas en Miami. Y así fue. Y así fue. Empecé con personas de Telemundo, de BTV y a conocer artistas venezolanos ya radicados en Miami. Y empecé a publicar todo eso y me salían cada vez más clientes. Y yo una vez le dije a Dios, papá Dios, yo espero que pueda estar aquí como estaba en Maracaibo. Mira, yo sin pensar más allá, claro. de estar muy movida, de tener muchos clientes como tenía allá. Y empecé a trabajar en eso. Pero al principio fue duro. Yo me acuerdo que mi primer trabajo en Estados Unidos fue moviendo carros de un Rent-A-Car. Imagínate. Y yo tenía mi maletica y gracias a Dios, porque papá Dios es demasiado bueno conmigo, ese trabajo, el único que hice diferente a lo que es el maquillaje, el supervisor era un amigo de nosotros. Ok. Y yo le dije, mira, yo vine a este país fue a trabajar como maquillador profesional, porque yo tenía ya 30,000 seguidores en Instagram. Imagínate. Que los había hecho del pulso. 2010 al 2017 a pulso y de manera orgánica. Yo tengo 30,000 seguidores y tengo mucha gente en Miami, pero yo voy a venir a trabajar los días que no me salgan maquillajes o que no me salgan cursos. Y él entonces aceptó. ¿Verdad? Sí, aceptó. Me dijo, bueno, chévere, como hay días que necesitamos más drivers que otros días, tú me avisas los días que puedas venir. Y yo te apunto en la lista de los drivers de ese día. Porque yo cuando llegué a este país agarré una mentalidad de que todos los días hay que facturar algo de dinero. Y si yo no iba a hacer un maquillaje, si yo no iba a hacer un curso, tenía que mover carros. Me encanta, Ángela, que te viniste con ese objetivo. Porque muchas veces nos venimos, bueno, a mí me pasó lo contrario, yo no sabía qué hacer. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí? Claro. Y no veía algo de lo cual yo decía como que, bueno, por Esto aquí me me puedo gusta, ir. claro. Pero me encanta que tú decías, no, yo tengo esto y ok, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque, Pero estoy empezando aquí, no conozco a nadie, tengo que agarrar lo que sea para hacer dinero, pero yo quiero esto. Claro, no, yo les digo siempre, si me piden un consejo, es que para todo hay que tener constancia y mucha persistencia y nunca perder el enfoque. No les digo que no tengan varios trabajos porque sé que a veces a nivel económico es necesario, pero que su enfoque siempre esté puesto en lo que aman hacer. Claro. Entonces, ok, voy a agarrar esta entrada, pero el enfoque no perderlo. Claro, claro. Entonces, para mí era primordial. Y si a mí en el trabajo no me iban a permitir seguir con mi enfoque, con lo que yo amo hacer, con cumplir mi papel de artista, porque ella me consideraba una artista del maquillaje reconocida en mi ciudad y me quería posicionar aquí, Claro. yo no iba a permitir que nadie me truncara eso. Y yo le dije, yo trabajo con esa condición. El día que yo tenga así sea un maquillaje, yo no vengo a trabajar. Y así fue. Y cuando me tocaba a veces hacer jornadas duras allá, yo me acuerdo que a veces regresaba en las madrugadas de manejar, de traer carros de otros estados, de otras ciudades, llorando porque no había visto en todo el día a mi hijo. O
sea, también uno paga el precio, ¿no? Claro. Uno paga el precio de querer ser alguien en la vida, de trabajar cuando hay niños. No existe éxito sin pagar el precio. Entonces yo sentía, ok, estoy cumpliendo el papel de ayudar monetariamente en la casa, porque todo se dividió cuentas por mitad cuando llegamos aquí. Y yo siempre dije, ya yo no voy a volver a ser más nunca la que le tenga que pedir para hacer esto, ya yo nunca voy a ser dependiente de nadie. Más bien yo empecé a ser parte del pilar del económico de la casa. Del aporte al hogar. ¿Y cómo hacías con el niño? Bueno, gracias a Dios, mi mamá yo me la traje conmigo esos meses, pero mi mamá decide devolverse cuando decidimos quedarnos. Entonces yo tuve a mi mamá un tiempo y yo podía trabajar. Cuando mi mamá me da la noticia de que ella no se va a quedar, yo tomé la decisión de, bueno, si nosotros nos vamos a quedar, yo tengo que vivir en el Doral. Porque en el Doral era donde estaba mi clientela más grande. Uh-huh. Y si yo quería seguir trabajando, como ya no iba a poder ofrecer tantos domicilios, porque el papá trabajaba y yo tenía que trabajar desde casa de nuevo, que la gente fuera a mi estudio en mi casa. Yo lo hice, me acuerdo que teníamos un apartamento de una habitación y mi estudio era la sala. Okay. No se podía ni cocinar cuando yo me acuerdo, o sea, yo no llegué a ir, pero yo me acuerdo de ese estudio. De ese estudio en mi salita. Entonces, cuando mi mamá se va, yo digo, bueno, voy a atender clientes en mi casa con el niño aquí. Cuando ya él cumple los 4 años que tiene el BPK, entonces dije, bueno, yo puedo trabajar a domicilio hasta que él salga del colegio. Y después que él salga, doy los cursos, hago maquillajes dentro de la casa. Claro. Los cursos siempre antes de que él saliera. Porque si lo tenía que hacer en mi estudio, no había bulla, no lo tenía que atender. Claro. Entonces, niño muy pequeño. Exacto. Él salía como a las 2, 3 de la tarde y yo, bueno, un curso de automaquillaje hoy, bueno, ven a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Después que yo lo dejaba en el colegio, iba al gimnasio del apartamento donde estaba, siempre me ha gustado entrenar. Entrenaba y me echaba un baño, me ponía mi uniforme y esperaba a la alumna del día. Le daba el curso y luego iba y lo buscaba en el colegio. Y si salía maquillaje, lo hacía porque en el maquillaje él puede estar ahí viendo televisión o lo que sea, y yo lo hacía. Y empecé así. Cuando mi mamá se va, empecé así. Luego, obviamente, mi clientela cada vez fue creciendo más. Yo me bandeaba con eso. Mientras el niño estuviera en la escuela, yo trabajaba. Y empecé a evolucionar de esa forma. Pero por un tiempo, 2017, 2018... bueno, empecé a hacer clases. Tú me propusiste lo de la clase aquí. Yo en ese momento hablé con él y le dije, mira, voy a hacer una clase en Houston, tal. Como yo obviamente era pilar económico en la casa, él no me podía decir que no. Claro. Él en ese aspecto, yo aporto la mitad de todo. ¿Y él te apoyaba o era que no le quedaba de otra y bueno, hay que aceptarlo? Bueno, yo siento que cuando ya llegamos a este país, de que la tortilla se voltea, él le gana menos que yo. Ok. A él le tocó apoyar. Okay. Porque él veía que yo hacía dinero. Claro. Y si yo lo necesitaba. Y lo necesitábamos. Si yo pagaba la mitad de la renta, la mitad de la luz, la mitad de la comida, la mitad del agua, obviamente me tenía que apoyar, porque si no, ¿cómo? Pero no era que te apoyaba, dale mi amor. No, él no, jamás como mi esposo, como Robert, actual, que cuando él me conoció, una de las cosas que me dijo es, tú no puedes seguir trabajando en tu casa. Tú tienes que crecer. Tú tienes que tener tu estudio. ¿Cómo es eso que te vas a quedar toda la vida ahí en tu casa? Me encanta. En cambio, aquel, a diferencia... O sea, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Aquel, bueno, ya hace plata ahí, pero que se quede ahí en el garaje de su casa. Es que, tú me vas a disculpar, pero muchos hombres, lamentablemente, no les conviene que la mujer crezca. Uh-huh. Porque sienten, por muchas razones culturales mayormente, se sienten menos, empiezan a sentir que la mujer se les va a ir, porque el dinero da libertad y da poder. No. Entonces no les conviene muchas veces porque entonces se empiezan a sentirse como inseguros. Y yo me imagino que eso pasó. Exacto. Porque entonces ya después de 2018 y 2019 empezamos a tener ese tipo de diferencias, porque a mí me invitaban a eventos de farándula, y yo rebelde, yo me imponía, yo voy, pues no vamos. Quería. O sea, le tocaba acompañarme. Así como los peritos. Ajá, me toca porque obviamente yo soy un pilar en la casa y él no podía como frenarme del todo y yo no me dejaba, ¿ok? Yo estaba en otra posición. Claro. Ya ahora o sea, esto es lo mío, te guste o no, o sea, yo lo hago, este es mi trabajo y yo
amo hacer esto y yo dentro de lo poquito que yo pudiese visionar en ese momento, hubo un momento que sí me sentí que estaba como muy conformista, porque acepté el hecho de ¿Quién estar... estaba conformista? Él. Yo también me sentí conformista y fue cuando yo después Te limitaste. Sí, ya yo después sí reaccioné, porque cuando yo paso como 2 años, que tuve a mi segundo niño también, y me veo solo, puro maquillando y dando cursos ahí en el estudio de mi casa, ya no salía de mi casa, todos los días lo mismo, sí, yo amo maquillar, pero uno tiene que hacer cosas nuevas. Claro. El marketing es muy importante, los Total. eventos, el relacionarse, el hecho de, ok, ya me conocen, ya soy buena maquilladora, todo el mundo ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? No me voy a quedar forever and ever en el cuarto del estudio, porque el estudio era un cuarto y después un garaje. Entonces, nada, cuando yo entonces doy a luz a mi segundo niño, yo conozco a Robert. Cuando Recién nacido tu hijo. tenía meses, y estaba en pleno posparto. Y me invitaron a varios eventos. ¿Cómo conoces a Robert? En eventos de estos de farándula. Okay. En eventos estos de farándula, me hablaron, o sea, él llegó en varios de esos eventos, él llega y me acuerdo que mi hermano lo conocía y me dijo, él es Robert, el de los videos. ¿Tu hermano fue el que te dijo? Porque mi hermano era de Urbe y es contemporáneo con él. Oh, Yo soy ok. 3 años y medio mayor que Robert. Ok. Entonces, yo era de Uru y Robert de Urbe. Mi hermano tiene 29, igual que Robert de Urbe y yo de Uru. Entonces, yo no tenía, o sea, yo no sabía quién era Robert en ese momento. Ok. Y yo me ¿No vi. lo veías ni por redes sociales cuando estabas en Venezuela? No, porque acuérdate que esa fue la época yo creo que cuando él se lanzó del piso de galería, yo en esa época estaba en el confinamiento. Ok. Y le digo No yo. tenías mente de estar No en tenía eso. mente exacto, no estaba en farándula. Claro. Y cuando me vengo para acá, mi hermano sí estuvo más tiempo que yo en Maracaibo y él estaba al tanto de toda esa farándula. Ok. De que él llenó la aula magna de la URU. Ok, de ok. que Robert. O sea, tu hermano tenía un pequeño resumen de quién era Sí, Robert se presentaba en Muerde la Carne, en lugares importantes, ya hacía show, era famoso, más famoso incluso en el momento, era más famoso que muchos influencers ahora que están así, que son conocidos, Sí. pero en ese momento él fue primero más famoso que todos ellos. Ok. Entonces, cuando a mí me ponen en contexto, yo recuerdo que una amiga en un evento, que también estaba el papá de los niños, y yo era con mi amiga porque yo me refugiaba en mis amigas. Ya yo estaba, pero no estaba, ¿sabes? Sí. Como que estaba ahí, pero ahí está. Bueno, entonces estoy con una amiga en un evento y entra Robert y me dice mi amiga, ahí viene Robert Nava. Y ya yo sabía quién era porque mi hermano me había comentado una vez que en otro show Robert llega a pedir hielo en mi mesa. Ok. Y me pareció como pasado, como que mi amiga que viene a pedir hielo aquí. Y yo le digo a mi hermano, mi amiga pasado que viene a pedir hielo. Y me dice, chichi, ese Robert Nava, él es famoso, el de los videos. Y yo, ¿qué? No, yo no sé quién es ese. Resulta que Lo conocerá su mamá y en lo su casa. conocerá su mamá en su casa o la gente que estaba en Maracaibo hasta no hace poco, ya yo tenía más tiempo aquí. Ok. Bueno, entonces cuando yo voy a me acuerdo que era un baby shower con mi amiga y llega él, pero era un baby shower de alguien famoso, por eso es que él estaba. Ok. Mi amiga era muy salía, es algo así muy eléctrica, tipo tú, así como que, Ángela, ven, vamos a saludarlo. Ángela, mira, te presento. Robert, mira, ella es Ángela Silva, ella es maquilladora profesional de las mejores. Tenéis que seguirle en las redes y apoyarle y hacer un video con ella, le dice mi amiga, promocionándome porque mis amigas, bueno, yo tengo gracias a Dios muy buenas amigas, Sí. que gracias a Dios me admiran y yo las Y te quiero y ellas me apoyan, quieran sí. y me apoyan. Lo mismo que tú estás haciendo hoy, invitándome acá, tú has visto mi carrera y dices, wow, Sí. o sea, yo quiero que Ángela entrevistarla. Entonces, bueno, mi amiga muy esponjada conmigo, le dice eso, Robert busca en su teléfono y él le dice, seguila, le dice mi amiga. Y Robert me empieza a seguir. Ella fue Cupido. Ajá, ella fue Cupido Sí. realmente. Cuando Robert me empieza a seguir, entonces me acuerdo incluso que hasta el papá de los niños nos tomó una foto, Robert No. en el medio. Sí, porque él llegó y mi amiga muy salida le dice, tómanos una foto. O sea, le pidió a él que nos tomara una foto. ¿Qué se iba a imaginar ¿Quién lo se iba que a después imaginar iba a lo que venía después? Robert en el medio, mi amiga de un lado y yo del otro. Entonces, bueno, nada, la foto y ya. Al otro día, casualmente, yo me acuerdo que estaba en la cocina de mi casa y recibo un DM de Instagram de Robert que dice, hola, dame tu número. Y yo le doy el número y me llama. Hola Ángela, mira, disculpa, ¿cómo estás? Tú sabes que hoy vamos a hacer un video cómico
dos influencers más y yo. Y necesitamos que nos maquilles como mujer. Porque es un video cómico de la canción esta de Karol G que estaba famosa, La Tusa. Okay. Y yo, bueno, chévere, yo estoy dada a luz, o sea, recién dada a luz, tenía como 4 o 5 meses el niño. Si pueden venir para mi casa, yo sabía que era por intercambio publicitario porque eso se estilaba mucho en esa época. ¿Y todavía? Y todavía, pero Sí. antes más que ahora. Okay. Y yo acepté porque obviamente todo lo que a mí me hiciera como dar de qué hablar, de que la gente me conociera mi trabajo. Claro, eso te ayudaba. Eso era inversión claro, también. Claro. Y yo le dije, chévere, pero vengan para mi casa porque yo tengo un niño pequeño. Y ellos fueron. Ellos llegan a la casa, yo los maquillo. Maquilla a Robert, maquillaron de 1 hora ahí con ellos ahí. Entonces, ese día fue chévere. Robert compartió mucho conmigo. Incluso él dice que yo lo ayudé a desmaquillar a él y a los demás no. Que yo le di un chocolate a él y a los demás no. Realmente fue por cariño de que él fue el que me contactó. A los Claro. otros no les tenía como... Claro, como no los conocía primera Exacto, vez y él había dicho que tenía hambre. Entonces a lo mejor no era por eso. Ya algo no- había en ti que... Bueno, quizás, pero no lo hice con mala intención. Sino Claro. que, por ejemplo, hubo una vez que él dijo, tengo hambre. Y yo también tenía hambre. Y yo vi 2 chocolates que tenía guardados, unos Ferreros ahí. Y yo me comí uno y le di uno a él porque él había dicho que tenía hambre. Entonces, a él quizás eso le hizo ruido. Ya Dios te estaba diciendo, este es el tuyo, mijita. Empieza. Empieza ahí. Y yo siempre digo algo. Es tantas las cosas que cuando van a hacer para ti, que yo no era una mujer de salir sola, de que Dios me iba a poner otro hombre en el camino, ni nada, de que yo quería buscar otro hombre en la calle. Porque yo, si salía así, en familia, aunque tal, pero con él. Él vio que obviamente yo lo atendía a él diferente a los demás. Y yo lo que quería hacer también era muy cordial porque él me había dado la oportunidad. Okay. Fue bonito, incluso yo le dije, mira, vamos a hacer una parrilla. Si quieres te quedas con todos, pues, pero los demás no pudieron, se quedó fue Robert, compartimos ese día. Estaba en tu casa con tu ex esposo. Sí, acuérdate que el estudio estaba en mi casa. Qué Incluso cómico. eso fue muy cómico. Entonces yo siento... Cenando con el enemigo. Incluso yo siento hoy en día que papá Dios me puso a Robert en mi silla para maquillarlo. Porque yo no maquillaba a hombres. Yo es el único en ese, yo hasta ese nunca, momento. hasta ese momento. Yo creo que después maquillé a Silvestre Dangond para un video, a Oscar de León. Pero no lo maquillaste como mujer, fue algo No así, tipo como básico mujer, para- la base, el ¿no? polvito y chao, y en una producción multitudinaria. O sea, no éramos él y yo, o en mi casa, Sí. en la intimidad de un hogar. Sí. Papá Dios me lo puso donde yo todos los días maquillaba a 700,000 mujeres. Me lo sentó ahí para que yo lo conociera de cerca.